No puedo, oye tú. Las atribuciones del Consejo Normativo. ¿Ahora escuchan? ¿Escuchan? Por favor, contesten. Ok, gracias. Las atribuciones del Consejo Normativo de Contabilidad tienen las atribuciones siguientes: estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado, emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector privado y absorber con su competencia. Las atribuciones de las oficinas de contabilidad, o quien haga sus veces, tienen las atribuciones siguientes: proponer proyectos de normas y procedimientos contables al órgano rector, proponer el manual de procedimientos contables de la entidad a que correspondan, sin transgredir ni desnaturalizar las normas y procedimientos vigentes, y efectuar el registro y procesamiento de todas las transacciones de la entidad a que correspondan, elaborando los estados financieros y complementarios con sujeción al sistema contable de su competencia funcional. ¿Cuáles son los procesos del Sistema Nacional de Contabilidad? Proceso contable. El ciclo del proceso contable tenemos la apertura de operaciones. La apertura de operaciones no es otra cosa que un libro de inventarios y balances donde se consignan como inicio de operaciones los saldos al 31 de diciembre del año anterior. Ese va a ser el primer libro que se va a hacer, el libro de inventarios y balances, que no es otra cosa que el asiento contable del cierre del ejercicio a la inversa. ¿Por qué? Porque arrastran los saldos para seguir con el movimiento anual. Ese movimiento se hará en el libro diario. Seguidamente, el libro mayor, el libro de balance de comprobación, los ajustes y las reclasificaciones, los estados financieros y presupuestarios, el libro de inventario y balance final, donde se consignarán todos aquellos saldos que van a figurar al 31 del año. Y, por supuesto, el cierre de operaciones. El proceso contable tiene pues una normatividad, ¿no? Una investigación, una difusión y capacitación, y luego el registro contable. La investigación contable es el conjunto de actividades de estudio y análisis de los hechos económicos, financieros, su incidencia en la situación patrimonial, la gestión, los presupuestos y los costos en las entidades de los sectores público y privado, conducentes a la aprobación de normas y al mejoramiento de los sistemas y procedimientos contables. La normatividad contable, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y el Consejo Normativo de Contabilidad en el ámbito de sus competencias dictan y aprueban normas y procedimientos contables aplicables en los sectores público y privado respectivamente. Difusión y capacitación. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública desarrolla las acciones necesarias para la difusión, capacitación y permanente actualización de las normas y procedimientos vigentes. Los que trabajan en el sector público deben saber o se deben haber enterado que al cierre de operaciones y al inicio de operaciones existen talleres que los dan en el Ministerio de Economía para ver qué cosa se ha implementado, cómo se ha actualizado y que exista pues una uniformidad en el cierre de operaciones de todo el sector público. El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de una transacción en las cuentas correspondientes del plan contable que corresponda, de acuerdo a lo establecido en la documentación que sustenta la transacción. El registro contable oficial es el autorizado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, estando las entidades del sector público obligadas a su total cumplimiento, en aplicación de las normas y procedimientos contables emitidos por el órgano rector, utilizando los planes de cuenta y clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos públicos, así
así como los dictados y aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad. En el registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y económicos, los responsables del registro no pueden dejar de registrar, procesar y presentar la información contable por insuficiencia o inexistencia de la legislación. En tales casos se debe aplicar en forma supletoria En tales casos se debe aplicar en forma supletoria los principios contables generalmente aceptados y de preferencia los aceptados en la contabilidad peruana. El registro contable en el sistema integrado de administración financiera del sector público. El registro contable que se efectúa utilizando el sistema integrado de administración financiera tiene como sustento la tabla de operaciones, cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. La elaboración de los estados contables. Las transacciones de las entidades registradas en los sistemas contables correspondientes son clasificadas y ordenadas para la elaboración de los estados financieros, las notas a los estados financieros, de los estados presupuestarios e información complementaria de acuerdo a las normas contables vigentes. La Dirección Nacional de Contabilidad evalúa la aplicación de las normas que sustentan la información contable de las entidades del sector público, remitidas por sus titulares y suscritas por los directores generales de administración, los directores de contabilidad y los de presupuesto o quien hagan sus veces, adoptando las medidas correctivas pertinentes. Para la integración y consolidación, las entidades del sector público efectúan la integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, aplicando la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, integra y consolida los estados financieros de las entidades del sector público. La contabilidad del sector público se configura como un sistema de información económica, financiera y presupuestaria de cada una de las entidades que lo conforman. Tiene por objeto mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución del presupuesto. Cuenta General de la República, definición, alcance y objetivos. La Cuenta General de la República de Gestión Pública, que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del Tesoro Público durante un ejercicio fiscal. Se encuentran sujetas a la rendición de cuentas para la elaboración de la Cuenta General de la República todas las entidades del sector público sin excepción, conforme a lo siguiente: las entidades del gobierno general comprendidas por el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, de acuerdo al siguiente detalle. Gobierno nacional. La administración central comprendida por los ministerios, organismos públicos descentralizados y universidades públicas, los organismos constitucionalmente autónomos, los organismos reguladores, los organismos recaudadores y supervisores, fondos especiales con personería jurídica, y sociedades de beneficencia pública y sus dependencias, gobiernos regionales y sus organismos públicos descentralizados. Y en cuanto a gobiernos locales, los gobiernos locales y sus organismos públicos descentralizados. Se encuentran sujetas a la rendición de cuentas del patrimonio para la elaboración de la Cuenta General de la República
todas las entidades del sector público, sin excepción, conforme a lo siguiente. Las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, las empresas de los gobiernos regionales, las empresas de los gobiernos locales, las entidades que administran o quienes distribuyen los fondos sin personería jurídica que se financian total o parcialmente con recursos públicos, el titular o quien haga sus veces en los organismos carentes de personería jurídica que tiene asignado un crédito presupuestario en la ley anual de presupuesto, sin perjuicio de las particularidades que establezcan sus respectivas normas de creación, organización y funcionamiento. El Seguro Social de Salud, de acuerdo a su normatividad vigente. Las personas jurídicas de derecho público y las empresas del Estado no mencionadas en los numerales anteriores precedentes y otras entidades señaladas por dispositivo legal expreso. ¿Cuáles son los objetivos de la Cuenta General de la República? Los objetivos de la Cuenta General de la República son informar los resultados de la gestión pública en los aspectos presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas. Presentar el análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector público, incluyendo los indicadores de gestión financiera. Proveer información para el planeamiento y la toma de decisiones. Y facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública. La estructura de la Cuenta General de la República, tenemos primero la cobertura y cumplimiento. Contiene el universo de entidades captadoras de recursos financieros y de entidades ejecutoras de gasto e inversión, así como el informe sobre cumplimiento y omisiones en la presentación de la información de la Cuenta General. En el aspecto económico, incluye la evolución y resultados de los indicadores macroeconómicos utilizados en la política económica, fiscal, monetaria y tributaria de acuerdo al detalle siguiente. Producto Bruto Interno, ahorro e inversión, inflación, tipo de cambio, balanza de pagos, cuentas monetarias del sistema financiero y bancario, operaciones del sector público, brechas y resultados económicos. Cumplimiento de las reglas macrofiscales por niveles de gobierno y otros considerados por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. El sector público contiene información integrada y consolidada del sector público de acuerdo al siguiente detalle. Información presupuestaria, marco legal del presupuesto de ingresos y egresos, clasificación económica de ingresos y egresos, clasificación funcional y geográfica de los egresos y estado de programación y ejecución del presupuesto. Análisis de resultados, primario, económico y financiero. Información financiera. Tenemos el balance general, el estado de gestión, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, las notas a los estados financieros y análisis de estructura y evolución de los estados de los indicadores financieros, perdón. El estado de tesorería, el estado de deuda pública y el estimado de la liquidación de interés por devengar. La información estadística de la recaudación tributaria. En inversión pública tenemos el marco legal y ejecución del presupuesto de inversiones, clasificación de las inversiones por ámbitos geográficos y sectores, metas e inversiones programadas y ejecutadas, programas especiales de desarrollo y análisis de inversiones considerando metas físicas y financieras, gasto social. En los niveles de actividad gubernamental, contiene información agregada y detallada por niveles de la actividad gubernamental de acuerdo al siguiente detalle. Marco institucional. Información presupuestaria. La información presupuestaria contiene el marco legal del presupuesto de ingresos y egresos, la clasificación económica de ingresos y egresos, la clasificación funcional, institucional y geografía de los egresos y estado de ejecución de ingresos y egresos. La información financiera,
tenemos que cuentas con el balance general, el estado de gestión, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, las notas a los estados financieros y análisis de estructura y evolución de los estados financieros. ¿Cuáles son las fases del proceso de la cuenta general de la República? Tenemos la presentación y recepción de las rendiciones de cuentas, los análisis y procesamiento de las rendiciones de cuentas, elaboración de la cuenta general de la República, el informe de auditoría, su presentación, el examen y dictamen y la aprobación de la cuenta general de la República. Las fases del proceso de la cuenta general, hemos visto que en la presentación y recepción de las rendiciones de cuenta, los plazos para la presentación, Jean-Pierre, Osvaldo, David, por favor estén tranquilos. Jean-Pierre, yo te contesté que hoy día no voy a tomar examen. Lo que pasa es que ha habido un rato que tú te has ido, porque has desaparecido totalmente de la máquina. Por si acaso estoy tomando de cuenta quiénes entran y quiénes salen, ¿ah? David también me hizo una pregunta, se la contesté y no me contestó nada. Y era que ya se había retirado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Jean-Pierre? Porque te voy a tomar examen hoy. Tranquilo. Ok, gracias. Estamos hablando entonces sobre las fases del proceso de la cuenta general de la República, la presentación y recepción de las rendiciones de cuentas, los plazos para la presentación de las rendiciones de cuentas por parte de todas las entidades del sector público son determinados por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública sin exceder el 31 de marzo, siguiente al ejercicio fiscal en materia de la rendición de cuentas. El análisis y procesamiento de las rendiciones de cuentas. La fase de análisis y procesamiento de las relaciones de cuentas consiste en la verificación, validación, análisis y estructuración de dichas rendiciones por parte de la Dirección Nacional de Contabilidad, de acuerdo a las normas contables aprobadas y vigentes. La elaboración de la cuenta general de la República. Las rendiciones de cuentas son integradas y consolidadas para la elaboración de la cuenta general de la República. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública remite la cuenta general de la República a la Contraloría General para ser auditada y a una comisión revisora del Congreso de la República, John, en un plazo que vence el 30 de junio del año siguiente del ejercicio fiscal en materia de rendición de cuentas, que incluye el informe sobre las entidades omisas y la presentación oportuna de las rendiciones de cuentas. La Contraloría General de la República y la Comisión Revisora del Congreso promueven las acciones de control a que hubiera lugar dentro del marco de su competencia legal. La Contraloría General de la República comunica a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y a la Comisión Revisora del Congreso de la República el resultado de las acciones. El informe de auditoría. El objetivo del informe de auditoría es verificar si el contenido y estructura de la cuenta general de la República se adecúa a lo establecido en las normas legales vigentes. Asimismo, verifica la confiabilidad y transparencia de la información y la aplicación correcta de los procedimientos establecidos en su elaboración, comprobando la correcta investigación y consolidación en los estados financieros. El informe incluye el estado de la implementación de las recomendaciones y el levantamiento de las observaciones
de los ejercicios anteriores. La Contraloría General de la República es la entidad encargada de realizar la auditoría a la Cuenta General de la República. Emite el informe de auditoría señalado en el artículo 81 de la Constitución, el cual es presentado al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión Revisora del Congreso de la República, en un plazo que vence el 31 de agosto del año siguiente al del ejercicio fiscal en materia del informe. Si fuera el caso, el plazo incluye el levantamiento de las observaciones hechas a la entidad por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. La presentación. El Ministerio de Economía y Finanzas remite al Presidente de la República la cuenta general elaborada por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General para su presentación al Congreso en un plazo que el 15 de noviembre del año siguiente al del ejercicio fiscal, materia de la revisión de cuentas, acorde a los dispuestos de la Constitución Política Perú. La ciudad, el registro del dictamen. La cuenta general de la República y el informe de auditoría recibidos por el Congreso se derivan a una comisión revisora para el examen y dictamen correspondiente, dentro de los 90 días calendarios siguientes a su presentación. La Comisión Revisora del Congreso de la República presenta su dictamen en la sesión inmediata. La aprobación de los administrativos que aquella sustenta, los que son objeto de acciones de control por parte del Sistema Nacional de Control y del Congreso de la República. La aprobación de la Cuenta General de la República se realiza de la siguiente secuencia. El Pleno del Congreso se pronuncia en un plazo de 30 días calendario siguientes de recibido el dictamen de la Comisión Revisora. Si el Congreso no se pronuncia en el plazo señalado, el dictamen de la Comisión se remite al Poder Ejecutivo dentro de los 15 días calendarios siguientes, para que la promulgue por decreto legislativo. El plazo para la promulgación por el Poder Ejecutivo es dentro de los 15 días calendarios siguientes al remitido el dictamen. La difusión de la Cuenta General de la República. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la sección del Sistema Nacional de Contabilidad de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, la relación MISOS de estados financieros, presupuestarios e información complementaria de las entidades del sector público, indicadas en el artículo 24 de la ley, para facilitar el debido ejercicio de la participación y control ciudadano. La gestión contable gubernamental por intermedio de los estados financieros e información presupuestaria refleja a una determinada fecha la situación económica y administrativa de la entidad pública. Por consiguiente, se entiende que la información contable ha sido elaborada en base a la aplicación de normas internacionales de contabilidad y asimismo utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, en la actualidad existe un grupo limitado de NIC, normas internacionales de contabilidad para el sector público, para ser aplicados en la gestión contable gubernamental. En el Perú se oficializan dichas normas mediante resolución 29 del Consejo Normativo de Contabilidad, siendo 14 las normas aprobadas inicialmente. Las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Tenemos de la 1 a la 16 y de la 17 son 32. Solamente vamos a ver una o dos
que habla sobre la presentación de los estados financieros, esta norma internacional de contabilidad del sector público se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la norma internacional de contabilidad, realizada en el año 2003, presentación de estados financieros publicada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. En la presente publicación del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad de la Federación Internacional de Contadores se reproducen extractos de la NIC, con autorización de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera. El texto aprobado de las normas internacionales de información financiera es el publicado por la IASB en idioma inglés, pudiéndose obtener ejemplares del mismo del Departamento de Publicaciones en Gran Bretaña. El de flujos efectivos, esta norma internacional del sector público se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la norma internacional 7, Estado de Flujos de Efectivo, publicada por el Consejo Normal Internacionales de Contabilidad. En la presente publicación del Consejo de Normas Internacionales, la contabilidad del sector público de la Federación Internacional de Contadores se reproducen extractos de la NIC con autorización de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera. El texto aprobado de las normas internacionales de información financiera es el publicado por el IASB en idioma inglés, pudiéndose obtener ejemplares del mismo departamento y publicaciones. Imagino que también deben tener una página web. A ver si me investigan, por favor. ¿Cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados? Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen parámetros para la confección de los estados financieros, sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. ¿Por qué a las reglas contables se le denomina principios generalmente aceptados? Principio porque cualquiera de las máximas o normas por las que cada uno se guía, regla general adoptada para servir como guía de acción. General, común, usual, frecuente, prevaleciente. Aceptar, aprobar, dar por bueno, admitir. En consecuencia, los principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen reglas generales adoptadas como guías y fundamentos de aplicaciones contables aprobados como buenos y prevalecientes. ¿Qué efectos tienen los principios de contabilidad generalmente aceptados? Han de ser razonables y prácticos en su aplicación, han de producir resultados equitativos y comprensibles, han de ser aplicables bajo circunstancias variables, han de ser susceptibles de observarse uniformemente, han de producir resultados comparables de periodo a periodo y entre compañías, han de ajustarse a los resultados generalmente aceptados que sustentan los principios de contabilidad general. El plan contable general revisado reconoce que los principios que se exponen a continuación son los fundamentales y básicos para el adecuado cumplimiento de los fines de contabilidad: equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, evaluación del costo, periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación o importancia relativa y expo. Sí. Bueno, hasta aquí hemos llegado a lo que es el tema del Sistema Nacional de Contabilidad. También podemos nosotros, y como lo estamos viendo en pantalla ahorita, es un tema de la consulta de la ejecución del gasto, que la hemos visto. Espero que sobre eso me estén haciendo un buen trabajo. ¿Cuál es la pregunta 2, hijo? ¿Me la puedes decir? Jean-Pierre, ¿cuál es la pregunta 2? A ver, ¿están todos tus compañeros allí? De repente ellos sí lo han encontrado, que te den la pauta.
¿O me lo dices a mí para yo decírtelo? ¿Cuál es la pregunta 2? Ya. Cuando entres a la consulta amigable, ¿no? Vas a entrar directamente, vas a entrar directamente cuál es el presupuesto de inversiones, cuál es el presupuesto de inversiones ejecutadas a la fecha del presupuesto total de Quali-Warma. Tienen que entrar a la web del Ministerio del MIDIS, si no me equivoco. Sí, tenía que ver con el presupuesto de inversión. Esa es, ¿cuál es el porcentaje de inversión ejecutados a la fecha del presupuesto de Quali-Warma? Trabaje sobre esa pregunta nada más, Giovanni. ¿Sí? En la genérica de gastos de Quali-Warma, ¿en qué cosa se gasta cada uno? Ya, a ver, cada uno haga lo que piensa que debe ser. ¿Ya? Ahora, si no puede llegar, más no entendí. Ya, de la pregunta 2. Ya, bien fácil. No lo van a hacer a nivel nacional, porque tendrían que hacer un trabajo más largo. Pero lo van a hacer a nivel a ver, un grupo que haga del Ministerio de Transportes y otro grupo que haga del Ministerio, háganme de 3 ministerios: Transportes, Vivienda y Salud. ¿Ya? El que quiera cada uno y me pone cuál es el avance de sus inversiones. Ahí sí van a saber cuánto tuvieron para inversiones y cuál es el avance a la fecha. Es más práctico. ¿Me entendieron?
Está bien, Giovanni, ya, olvídate de la pregunta 2 y canalízala de la siguiente manera. La pregunta 2 ahora va a ser, ¿cuál es el avance de los proyectos de inversión de Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Transportes, Ministerio de Educación, Salud y Transportes? De los tres. En una columna me ponen cuánto se ha aprobado para la inversión en el año y cuál es la ejecución a la fecha y qué porcentaje es lo ejecutado de lo total asignado. Ahora sí, ya, la que envió ayer el trabajo, te lo debo ver hoy día en la noche y no hay problema, no hay problema. No, mira, si ya lo hiciste, no hay problema. Además vas a tener un punto más porque estoy viendo quienes me entregan y las horas que lo entregan, ¿no? La pregunta, Walter, es, ¿cuál es el porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión del Ministerio de Vivienda, Transporte, Salud y Educación? Vivienda, Transporte, Salud y Educación. Ok, ok. ¿Se entendió? ¿Cuál es el avance de ejecución de los proyectos de inversión de los sectores Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud? Ay, me equivoqué. Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes, que sea el último, por favor. Ministerio de Transportes. Ok, hasta ahí. Entonces los veo el martes. No se olviden de pasar hoy día sus trabajos. Que tengan un buen fin de semana, lo que queda del resto de la semana, ¿ok? Feliz tarde para todos. Muy bien. Buenas tardes.